El día de hoy vamos a platicar acerca del marco jurídico de la educación en México. Todo esto, como todas las legislaciones que están en nuestro país, tienen una trascendencia histórica. Todo esto se empieza a hablar a partir de los tiempos de la independencia de México, en donde desde esos tiempos José María Morelos y Pavón empieza a platicarnos acerca de una educación gratuita. Posteriormente, ya en tiempos más de revolución, además de hablar de una educación gratuita, también se habla de una educación laica. Esto quiere decir que también se empieza a separar la religión del gobierno, como lo fue así con las leyes de reforma establecidas por Benito Juárez. Este derecho a la educación nace en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde nace y se nos otorga este derecho a todos los mexicanos, y recientemente también se ha visto que no solo se otorga a los nacidos mexicanos, sino también a los que vivan en el territorio de nuestro país. A partir de este artículo 3, así como en otros ámbitos legales, nacen diferentes leyes que son las que dan base a que este derecho sea otorgado, que es la Ley General de Educación, la Ley General de Educación para Adultos y la Ley General de Profesiones, además de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Antes de avanzar a ello, también algunos otros artículos que complementan este derecho a la educación es el artículo 31, que en su fracción primera les otorga la obligación a los padres, madres o tutores de los niños a que ellos los lleven a las escuelas para obviamente poder garantizar el derecho a la educación. El artículo 35, a pesar de que habla sobre derechos de la ciudadanía, también tiene un impacto, se puede decir, de manera indirecta en la educación, en donde se establecen los derechos a votar, a ser votado y a participar en consultas populares, lo cual impulsa la educación cívica y participativa. El artículo 123 nos habla mayormente sobre los derechos laborales, que esto también incluye a los docentes, que también obviamente son trabajadores, por lo cual también se ven involucrados dentro de este artículo. Y el artículo 130, que es el que habla definitivamente de la separación iglesia-estado, lo que garantiza que la educación sea laica y gratuita, aunque pues también se podría recurrir a la educación privada, en donde podrías solicitar que además de esta educación básica se otorgue también una educación religiosa. Sin embargo, eso ya es punto y aparte sobre lo que se establece dentro de la Constitución. Ahora sí, podemos empezar a hablar acerca de las diferentes leyes que surgen alrededor de estos artículos constitucionales. La más importante de ellas es la Ley General de Educación, que es la ley que basa el sistema educativo nacional. Establece toda la estructura, los niveles educativos, la participación de los distintos actores y las atribuciones de las autoridades educativas. Últimamente pues también se ha visto toda esta parte del cambio educativo con la reforma educativa que se dio en el año 2018, la cual habla sobre la instauración de la nueva escuela mexicana, en donde la educación se va a establecer como una corriente humanista, y recientemente pues también se han visto todos estos cambios a nivel administrativo, en donde las planeaciones tienen que ser por proyectos. Se han cambiado los libros de texto gratuitos, en donde también se establecen por proyectos alrededor de la educación básica. También a lo largo de los años se ha ido aumentando los diferentes niveles obligatorios para todos los mexicanos. En un inicio únicamente se hablaba de una educación primaria, y hoy se puede hablar hasta una educación media superior, y además de ello una educación inicial, donde se podría estar hablando de los primeros pasos de los infantes, que involucran maternal y preescolar.
darle pausa. Y pues esto es a grandes rasgos las diferentes legislaciones que rigen a uno de los derechos más importantes a nivel igual derechos humanos. Entonces, muchas gracias por ver.